De ahí sí. Gracias. Ya. A ver, lo que vamos a ver hoy día, como decía, son conceptos, yo no voy a decir teoría porque son principalmente conceptos, ¿ya? Como para empezar a meterse en el mundo de SAP, eh, conceptos bien generales, mm, solamente para empezar a soltar un poquito la lengua, por así decirlo, en términos de SAP. Ya en la próxima clase del jueves nos vamos a ir ya a temas un poquito más funcionales, pero más fuertes, ¿ya? Cualquier duda ahí ustedes me van preguntando. La idea es que esto sea bien práctico, bien iterativo, bien interactivo, que diga. No idea es que sea un monólogo ni aburrirlo. ¿Ya? Ese es mi correo personal por si acaso, pero da lo mismo. Si ustedes tienen el de la U. Ya, bueno, a ver, puse este slide porque principalmente para ponerle los números de SAP. Ya no hacerle propaganda así ni nada por el estilo, sino que es para que vean los números de empleados que tiene SAP en el mundo, más casi 70.000, clientes casi 340.000, o sea, prácticamente todos los países, y de hecho ahí sale 188 países, eh, en 25 industrias. Eso se refiere, y lo vamos a ver, tocar un poquito después, las distintas industrias que está implementado SAP, ¿ya? Bueno, es el tema de los ingresos, que son billones de euros, y es una empresa que tiene más de 40 años, ¿ya? Eh, a lo mejor esta historia ustedes la conocen, ¿no? O puede que algunos la hayan escuchado por ahí, que cómo nació SAP, ¿ya? De unos empleados de IBM. O sea, IBM tiene, si bien es cierto, hoy día hay Google, Microsoft, en fin, le han ganado el puesto, pero IBM tiene que ser de las empresas informáticas más antiguas que hay, ¿ya? Y sigue siendo una empresa grande. Y habían empleados de IBM, voy a correr un poquito. IBM es una empresa de las grandes, los que nosotros llamamos empresa integradora. Ya cuando ustedes que ya están en el último año, más o menos para que vayan cachando ciertos conceptos, cuando uno habla de empresas integradoras, son empresas eh, que uno va a buscar cualquier cosa ahí en la teoría y la encuentra. A lo mejor no, eh, no sé si la más óptima tampoco, pero son tan grandes que ellos hacen de todo, por decirlo de alguna manera. Y si no, van y subcontratan a otra, una empresa más chiquitita, y igual se ganan los proyectos grandes. Entonces, o sea, obviamente IBM, bueno, el tema del equipo, ustedes quizás lo que más lo conocen, después salieron los Lenovo, después lo vendieron, en fin. Eh, en el tema de servidores todavía están metidos un poco, pero ellos también hacen software, tienen consultoría, tienen análisis de riesgo, temas que se le ocurran de informática en este caso, ellos lo tienen. En ese tiempo ellos tenían en la parte de desarrolladores, en Alemania había ciertos personajes, ya, que trabajaban ahí y que se daban cuenta que ellos iban a un cliente y desarrollaban los mismos módulos a nombre de IBM para ese cliente. Después iban a otro cliente a nombre de IBM, eran consultores, y desarrollaban los mismos módulos. Y después iban a otro cliente y los mismos. Entonces, decía, bueno, en el fondo, la empresa, estamos hablando hace 30, 40 años atrás, necesitan, parece, todos lo mismo. ¿Ya? Y se repetían y se repetían. ¿Y qué es lo típico que necesitaban todos? Obviamente la parte financiera contable, porque todas las empresas, y estos módulos son importantes. Todas las empresas, ¿ustedes qué van a encontrar? Que tienen una parte contable, todas las empresas venden, todas las empresas compran, ¿ya? Y CO es la parte como, bueno, nosotros le llamamos control de gestión, ya que es un poquito más avanzado, que en el fondo hacer análisis, ¿ya? Entonces, todas las empresas tenían esas necesidades, esa área, o sea, todos tienen una contabilidad, todos venden, todos compran, y podríamos agregar que eso se agregó después, el tema de recursos humanos, ¿ya? Esa parte toda la empresa la tiene, ¿ya? Independiente del giro de la empresa que se le ocurra, todos compran porque necesitan para operar, todos venden y todos tienen una contabilidad asociada. Entonces, ellos empezaron a encontrar en distintas partes, en distintos clientes con la misma situación. Entonces, obviamente, se les ocurrieron, dijeron, bueno, ¿por qué mejor no hacemos algo estándar, modular y que nos sirva a todos? Estamos hablando de hace 30, 40 años atrás. O sea, obviamente eso hoy día como que cae medio de cajón, pero hace ese tiempo atrás eso no era un concepto, digamos, todo el mundo desarrollaba, ¿ya? Y todavía
Sobre todo aquí, por ejemplo, en regiones, todavía está el concepto de que no, hay que desarrollarlo mejor. En las universidades se da mucho eso, no, hay que desarrollarlo mejor antes que salir a comprar. Pero en realidad, a esta altura de la vida, en muchos casos eso ya es inventar la rueda, ya, sino que mejor ver si que hay en el mercado alguna cosa que funciona. Entonces ellos se dieron cuenta de eso y, y por lo tanto ellos se independizaron, se salieron de IBM, por así decirlo, y fundaron su propia empresa. ¿Ya? Y que empezaron a hacer estos módulos, los construyeron, con el tiempo generaron su propio lenguaje propietario, que es el ABAP, y empezaron a hacer los módulos y empezaron a vendérselo a distintas empresas. Como ellos trabajaban en IBM, o sea, vamos a decir, obviamente empezaron de cero, pero a cierto nivel. O sea, ellos obviamente tenían contacto, conocían clientes. Los primeros implementaciones normalmente fueron en empresas grandes dentro de Alemania, las empresas de auto, por ejemplo, la Volkswagen, en fin, son como los primeros casos que tuvieron. Eh, Armar y empezaron a estandarizar este módulo, este proyecto, entre comillas, que al final terminó siendo el RP y que fue de los primeros. En ese tiempo había varios, o sea, empezaron a salir varios, y yo diría que hasta los 90, casi los 2000, había varios grandes. Estaba PeopleSoft, como les decía la otra vez, estaba Van, estaba GD Edward, que creo que todavía hay algunas empresas que lo tienen por ahí. Creo que la Galilea tenía GD Edward o compró GD Edward hace unos, no sé, 8 años atrás, no sé cuánto sería, 6 años atrás. Eh, GD Edward después lo compró Oracle. Eh, y así, ya, habían como varios que se peleaban en el mercado. Ya, hoy día hay principalmente dos que se pelean en el mercado, que son Oracle y SAP. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gracia de estos módulos? Que tenían que estar interconectados, tenían que estar integrados, tenían que conversar entre ellos, que también a esta altura suena como medio lógico, pero la verdad que en ese tiempo estamos hablando de computadores antiguos, bien básicos, entonces pensar de que un módulo conversaba con otro no era algo muy común, ¿ya? Eh, y no solamente que conversaran, sino que estuvieran bien integrados, ¿ya? O sea, que lo que yo hacía en un módulo como la compra, por ejemplo, inmediatamente se me fuera a la contabilidad. O que si lo que yo facturara o vendiera, también se me fuera inmediatamente a la contabilidad. Eso, eh, eso no era muy común. Entonces, ellos también lo idearon, lo inventaron y bueno, y ahí quedaron con el módulo, con esos cuatro más o menos módulos básicos que, como digo, es lo que ustedes van a encontrar todavía en cualquier empresa, ya sea grande, sea chica, sea de papel, sea online, sea china, sea donde sea, a lo menos tiene esos cuatro funciones, ¿ya? Eh, Ahora, ellos se les ocurrió un nombre, dijeron, bueno, esto es sistemas, ¿ya? Aplicaciones, ¿ya? Y productos. Eh, que en el fondo tiene que ver con, es un solo sistema que tiene la funcionalidad para la empresa y y que cubre, digamos, el desarrollo principalmente de productos. Nuevamente, SAP originalmente nació principalmente para empresas productoras, por así decirlo, ¿ya? Empresas fabricantes. ¿Ya? Por eso le mostraba el ejemplo o les decía el ejemplo de la Volkswagen, de la Mercedes-Benz, que son como los primeros grandes clientes que ellos tuvieron. ¿Ya? Compañía alemana, ahí sale la fecha de fundación, y bueno, ahí dice más de 150 países, pero el otro slide está más actualizado que más de 180 países. Ojo, ahí con lo de Alemania, porque si bien es cierto, ellos, los fundadores son alemanes, la casa matriz está en Waldorf, Alemania, un pueblito, pero, pero ellos, creo que lo había comentado en la clase anterior, el idioma oficial, porque estos monstruos grandes, Microsoft, Cisco, Oracle, eh, Google, son tan grandes que ellos hasta tienen que establecer un montón de reglas. Y una de las reglas, por ejemplo, es cuál es su idioma oficial. Y el idioma oficial de SAP es el inglés, ¿ya? A pesar de que es una compañía alemana. Eh, Uno cuando entra, la única parte que uno ve alemán, bueno, aparte si uno elige entrar en el idioma alemán, o sea, pero la única parte técnicamente hablando es cuando uno ya se mete el código, de repente ve comentarios en alemán, ¿ya? Eh, Específicamente, pero todo lo que son tickets, ASAP, notas, support package, todo lo que sea, eso está en inglés, por si acaso, ¿ya? Eh, Así que eso por ese lado. A ver, el tema de la integración, yo sé que cuesta entenderlo, ¿ah? Pero
Pero a ver, supongamos que en vez de tener un RP o tener un software, usted, estos mismos módulos que hablamos, compra, ventas y contabilidad, dejemos tres. Supongamos que hay una empresa que no tiene nada. Una cosa, lo que dijimos, es desarrollarlo. Entonces, desarrollamos un módulo de compra, después decimos, ah, ya, pero necesitamos facturar. Desarrollamos un módulo de venta, ah, necesitamos eso, obviamente, llevar en la contabilidad. Y desarrollamos un módulo de contabilidad, que serían tres módulos por separado, y que era lo normal que siempre ha existido, o sea, que siempre existió, y ojo que todavía hay muchas empresas que todavía lo tienen así, que tienen un módulo para esto, un módulo para esto otro, un módulo para acá, un módulo para allá. Entonces, la gracia de SAP, y de estos RP, pero aquí estamos hablando particularmente de SAP, es que es un sistema integrado que tiene distintos módulos, hoy día tiene una montonera de módulos, lo vamos a ver la próxima semana, o sea, perdón, la próxima clase, pero, pero la gracia es que conversan entre ellos, ¿ya? Y esa es la gran gracia para la empresa, ¿ya? Que si yo tengo, hay un dato que en este módulo me dice uno, en este otro módulo también es uno, ¿ya? Y en el módulo contable también es uno, que suena súper tonto decirlo, pero en la mayoría de los sistemas, cuando a ustedes les toque salir a trabajar, sobre todo en empresas que no tienen una plataforma como de este tipo, por así decirlo, uno de los problemas que le va a alegar la gente, le van a alegar los usuarios, le van a alegar sus jefes o los gerentes, es que los sistemas no conversan y no están integrados y la información no es fidedigna, ¿ya? Eh, Ustedes conocen, bueno, como están estudiando, conocen el caso de la universidad, para no irme a otro caso que a lo mejor no lo conozcan. Eh, Por ejemplo, podríamos tener dos sistemas. El sistema académico que lo administra ustedes, pongamos DARA, por decir alguna manera, y tenemos el sistema que maneja a los profes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, probablemente, ¿qué podría suceder? Que DARA diga, no, si aquí los alumnos son 9.000 y el sistema o el módulo que manejan los profes dice, no, pues, aquí yo en mi base de datos tengo solamente 8.500 y empezar a cuadrar eso y cuadrar eso y cuadrar eso, esa es una de las grandes pegas que siempre hay que estar haciendo cuando los sistemas no están integrados, cuando los módulos, los distintos componentes del sistema no están integrados. A lo mejor funcionalmente cada módulo funciona súper bien y hace la pega, pero no están integrados, no conversan, y por lo tanto tengo datos redundantes y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? El otro tema de SAP, ¿ya? Es que es parametrizable, ¿ya? Es decir, que si yo quiero, si bien es cierto, viene un modelo establecido, la verdad que yo lo puedo ajustar sin necesidad de hacer cambio al sistema en sí, o sea, sin necesidad de desarrollar, yo puedo hacer configuraciones y el sistema se va comportando en los flujos de manera distinta, ¿ya? Eh, por lo tanto, yo podría decir, oye, no sé, voy a poner un ejemplo. Eh, para comprar, para salir a comprar, aquí libera el jefe y el gerente. Listo. Y eso quedó parametrizado. Pero en otro lado podrían decir, no, aquí libera solamente el gerente. Eso también se puede parametrizar, sin estar programando, me refiero. ¿Ya? Solamente parametrización. No, acá libera el jefe todo y después encima de él libera el gerente cuando son compras de 1.000.000 hacia arriba, por ejemplo. Eso también lo puedo configurar. A eso se refiere con que sea parametrizable. Porque si no, o sea, imaginemos un sistema gigante, gigante, de, como decía el otro día, de casi 200.000 tablas, que más encima cualquier cambio hay que hacer desarrollo. O sea, es una locura imposible de manejar. Entonces, la gracia que tiene es que la mayoría de sus flujos son parametrizables, ¿ya? Y ahí es donde aparece el tema de los consultores SAP y los consultores funcionales, que a lo mejor ustedes han escuchado y que son los que más ganan y un montón de cosas, ¿ya? Y precisamente eso, porque ellos, la gracia que tienen es que conocen del negocio, conocen del flujo, saben conversar con los usuarios, con los gerentes, con los jefes, y después agarran eso y lo parametrizan en el sistema. No, la gran mayoría de ellos ni siquiera sabe programar. ¿Ya? De hecho, muchos de ellos no son informáticos. Muchos de ellos son auditores, ingenieros comerciales, en realidad cualquier carrera. Pero ellos se especializaron en SAP y se especializaron en llevar esos flujos al sistema, ¿ya? Y parametrizar el sistema. A eso se refiere con, eh, con un sistema parametrizable. No sé si se entiende el concepto, porque es un concepto clave que después lo vamos a ver en la práctica, pero hablamos de customizing y Workbench, por ejemplo, ahí está una de las diferencias. No sé si hay alguna duda hasta aquí, hasta esa parte. Eh, lo otro es, Profe, a sí, mí bueno, no me quedó totalmente claro lo del altamente parametrizable. No sé si me lo ya. podría explicar tal vez de nuevo.
¿Sí? A ver, por ejemplo, yo quiero que, a ver, voy a sacar el celular, que yo tengo, para sacar el tema de esa, yo tengo una aplicación, a ver, tengo Android, por ejemplo, en el teléfono, ¿cierto? Y si yo quiero ajustar las configuraciones, ya, de Android, que ahora, por ejemplo, no sé, algo bien tonto, que no me suene, ya que no me moleste, ya, yo voy y para eso en Android no necesito programar, ya. Obviamente voy a la parte de configuraciones y el volumen o el sonido o la pantalla si es que quiero configurar algo, voy, en este caso yo mismo como usuario lo puedo hacer. Pensar como son procesos más complejos, no tiene que ser alguien que más o menos sepa de la configuración, ¿ya? Pero no necesito entrar al código fuente, a eso me refiero, ¿ya? Yo puedo cambiarle el comportamiento a la aplicación, a un sistema, en este caso estamos hablando de SAP, solamente yendo a la parte de configuración. Por ejemplo, aquí yo voy a configuración y le digo en el celular, eh, por ejemplo, ¿sabe qué? Yo quiero que ahora el sistema funcione como un router Wi-Fi. Entonces le pongo la zona Wi-Fi, ¿ya? Y eso lo hago yo como usuario. Eso es configurar el Ah, sistema, ya. ¿ya? Sí, sí, Y sí. no tuve que Comprendo. entrar al código fuente a modificar el código fuente de Android eh, y decirle, no, ahora funciona de esta manera, ¿ya? Lo Ah, mismo ya. en SAP. Y eso es lo que hace en este caso, un sistema para empresas. Obviamente, esta es una aplicación de usuario, de persona común y corriente, digamos, pero en este caso estamos hablando de un sistema de empresa que maneja un montón y que soporta muchos procesos bastante complicados, que en una condición normal o en un sistema que, por ejemplo, yo desarrolle, lo más probable es que después me tengan que llamar a mí si quieren hacer un cambio, hasta del color de la pantalla, por ejemplo. O hasta si el botón quería acá o allá, me van a tener que llamar a mí como programador para hacer el cambio. Parametrizable es que no, parametrizable es que hay alguien que a lo mejor igual tiene que conocer bastante del sistema, pero lo puede parametrizar. ¿Y cuál es la gracia de ser parametrizable? Siempre, y esto es, a mí me gusta desarrollar, por si acaso, para que no crean que eh, me voy a ir en la contra, pero siempre el desarrollo es más lento que la parametrización. Ya no es lo mismo saber, obviamente, conocer el sistema, eh, el mismo ejemplo que le puse, y saber dónde ajustar aquí el celular, y obviamente eso en tiempo y en costo al final del día es mucho menos que tener que estar dependiendo de un desarrollador. eh, y más encima que ese desarrollador agarre, analice el código, lo revise y todo el tema, y después lo compile y lo sube y lo pruebe. Las parametrizaciones también se prueban, pero el tiempo es menor, ¿ya? Estamos hablando, sí, de que a lo mejor construir todos estos módulos. A ver, nosotros, por ejemplo, para poner un ejemplo, nosotros hemos ido a organizaciones que ellos no se fueron por este camino, se fueron por desarrollar todo. Todo lo de la empresa lo desarrollaron y con desarrollo propio. Primero, tenían que tener un ejército de desarrolladores, 70, 80, no sé, por poner un número, pero gigante. Segundo, cualquier cambio que querían hacer era todo un mundo. Tenían que ver todo el código, empezar a ver, revisar, era todo un cuento, ¿ya? Y más encima las actualizaciones se demoraban porque mientras estaban terminando, entre comillas, de estabilizar un poco esta versión, después ya tenían que empezar a pensar en una nueva versión. Entonces el costo era gigante. Eh, y es justamente lo que no busca la empresa, porque la empresa lo que buscan es, si es que hay que hacer un cambio que sea rápido, no depender de una persona, sino que ya se fue Pepito, pero puede agarrar Juanito porque sabe un sistema estándar que está en todo el mundo. eh, y es mucho más rápido y por ende al final del día es mucho más barato. ¿Ya? Siempre se dicen, hay que saber caro. Sí, los que trabajan en SAP a veces ganan harta plata. Sí, algunos pero, pero, pero al final del día eso sale mucho más barato que estar desarrollando un sistema de cero y que más encima en estabilizarlo. A ver, un módulo para una empresa grande de compra, solamente estoy inventando, yo creo que fácil, uno se puede terminar desarrollar en 2 años. De ahí a que funcione bien, por lo menos tenemos un año más o 2 años más en estabilizarlo. Y en 4 años en total ya pasó la vieja, o sea, ya salieron nuevas versiones de base de datos, de servidores, de sistema operativo, de runtime, ya sea si fue en Java, .NET o lo que sea. Entonces ya no hay que empezar a sacar una nueva versión. En cambio, estos sistemas, siendo gigantes y siendo muy gigantes, esos tiempos se acotan y esos tiempos eh, bajan un poco. ¿Ya? No digo que es barato, no digo que es gratis, pero si uno analiza las dos cosas, normalmente sale ganando estos sistemas. ¿Ya?
Bueno, empresas grandes y medianas, eso, a ver, ¿qué me refiero con eso? De que, porque siempre se ha dicho SAP es para empresas grandes, y eso fue, y efectivamente fue así en mucho tiempo. Pero hoy día ya SAP está en empresas medianas, empresas no grandes, por así decirlo. Ya una empresa grande, uno dice, a ver, de aquí de la región, para no arrancarnos para otro lado, no sé, la PF, por ejemplo. Ya uno sabe que es una empresa grande, que está en todo Chile, qué sé yo. Eh, pero hay empresas más chicas que también tienen Zapa. Aquí está recién llegando Zapa a esta región, pero por ejemplo en Santiago hay empresas que son, no sé, que tienen una sola fábrica, una sola sede, por así decirlo, una sola sucursal y ya usan SAP. Ya, incluso que yo conozco que uno la mira y dice, ¿esta cuestión tiene SAP? Y sí, ellos usan SAP. Eh, entonces, ya a esta altura se está metiendo en el tema de las empresas medianas. Eh, de cajón, yo creo que esto ya lo saben, pero no está de más decir que tiene un lenguaje propietario, que es el ABAP, ¿ya? De ahí vamos a hablar un poco de la arquitectura, pero porque quiero no me quiero pasar. Pero el lenguaje de SAP es ABAP. Muchos dicen, no, que ahora hay nuevas versiones y que con Java, con HTML, sí, pero el lenguaje sigue siendo, ya, el núcleo funcional importante de SAP sigue siendo ABAP, sigue siendo, o está desarrollado sobre el lenguaje ABAP. ¿Ya? Que no es lo que ustedes están acostumbrados a ver en cuanto al lenguaje, después lo vamos a ver, ya es un lenguaje, desde el punto de vista de la programación, es más bien antiguo, ya no es, bueno, tiene un formato más o menos antiguo de la forma de programar. Lo bueno es que uno no tiene que estar haciendo cuestiones de cero, o sea, uno va a VAP y hacer cosas súper específicas. Ya, bueno, y obviamente es un sistema escalable, ¿ya? La pregunta es dónde está en SAP. Bueno, puse eso, pero en realidad SAP está prácticamente en todos lados. Eh, la parte financiera, defensa, o sea, todo lo que es gobierno, empresas de salud, obviamente educación también, los servicios, seguros, el sector público o los servicios públicos. Yo nombraba el caso de las empresas de agua, fábrica de lo que sea, servicios, pero en general, donde usted se meta va a encontrarse. O sea, o alguno de estos RP, aquí en Chile, al menos el 80% por lo menos de las empresas medianas a grandes, tienen SAP. ¿Ya? Eh, creo que se lo decía el otro día, o sea, empresa que se le ocurra, o sea, los retail, no conozco ninguno que no tenga SAP. Eh, Cencosud, Falabella, eh, incluso hasta los más chicos. O sea, yo, por ejemplo, he hecho trabajo, he hecho consultoría, por ejemplo, para Fashion Park, por ejemplo. Yo dice Fashion Park, sí, pero no hay que mirarlo tan a huevo, tienen como 30, casi 40 sucursales a todo Chile y tienen SAP. ¿Ya? Y fueron uno de los primeros que implementó SAP en Chile. O sea, no de los primeros, pero de los retail fueron uno de los que tienen hace tiempo. ¿Ya? Eh, Sodimac, en fin, todo lo que es retail, bancos que no los crean sí tienen SAP, lo que pasa es que no tienen SAP para la parte front-end, por así decirlo. Ya para la operación front-end, para las cajas, todo ese tipo de cosas, ellos no usan SAP. Pero de ahí para adentro sí usan SAP. Eh, lo mismo Sodimac, el código dice código SAP, qué sé yo. Entonces, donde esté, digamos, donde se paren ustedes, casi siempre tienen SAP, en lo que es RP. Le voy a dejar una tarea para la casa, que la pueden hacer en este rato, porque es cosa de googlearla, que significa RP, ¿ya? Que es una sigla en inglés. Eso se las dejo, pero es cosa de googlearla, ¿no? Ya, aquí empezamos con algunos temas, porque eh, vamos a ver después otro slide, pero hasta hace unos 8 años, no me acuerdo, pero supongamos que sean 8 años, SAP la aplicación funcional de empresa. Y la base de datos, o las bases de datos, o sea, soportaba cualquier base de datos. Y lo normal es que uno encontrara que SAP estaba implementado con Oracle, ¿ya? Y el segundo escalón, o sea, la segunda base de datos que más se usaba era SQL Server. Y después habían otra, en fin, pero eso era lo que los más mandaban. Las empresas grandes casi siempre lo tenían con Oracle, entendiendo que Oracle es caro, es muy caro. O sea, como dice un amigo, escriban Oracle al revés para ver lo que sale. Es muchísimo más caro, a veces más caro que el mismo RP. Entonces, hace como unos 8 años más o menos, no sé, pasadito el 2013, 2012, SAP generó su propia base de datos. En realidad, estas cosas grandes siempre lo que hacen es que buscan una que les guste por ahí y la compran.
¿ya? Y después la empezó a montar, ¿ya? Entonces, porque ¿cuál era el problema? Aquí está escrito en inglés, pero lo vamos traduciendo bien brevemente. Las bases de datos normales y que todavía funcionan así, Oracle, SQL Server, incluso MySQL, con todo lo livianito que eh, están pensadas para ojalá no ocupar mucha RAM y no trabajar y no expandirse mucho en RAM, ¿ya? Eh, eh, Tratan de eficientar bien, y lo que está bien, digamos, o lo que estaba bien para la arquitectura y para los hardware que habían en su momento, ¿ya? Y por lo tanto, todos los datos de la base de datos estaban normalmente en el disco duro del servidor, donde fuera que estuviera, ¿ya? Y eso obviamente hacía de que el modelo de datos, ¿ya?, fuera medio complejo, ¿ya? No era tan fácil. Y ahí donde está el tema de la álgebra relacional, que seguro ustedes se las pasaron, en la tercera forma normal y todas esas cuestiones, ¿ya? ¿Todo para qué? Para que el sistema funcionara más o menos bien. Eh, Redundancia de datos, ¿ya? Había que, si yo quería hacer una analítica, tenía que estar haciendo operaciones para ir agregando un montón de cosas. Eh, eh, Ay, footprint se me fue, que es lo que es, pero algo así como huella, es como la huella que deja el zapato, por eso se refiere a footprint, ¿ya? Pero en el fondo es que para poder ir a buscar los datos tengo mucho surco, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Eh, las filas obviamente están basadas, las cantidades de datos están basadas en el storage. Normalmente las bases de datos tradicionales, su velocidad de procesamiento es baja. La reportería no es fácil, ahí por mucho tiempo se ocuparon los cubos, qué sé yo, y había que hacer otro proyecto gigante con Data Warehouse y no sé cuánta cuestión, y salió un ojo a la cara sacar un reporte recién. Y bueno, el modelo de negocio es reactivo, o sea, si ustedes tienen un modelo en Oracle, SQL Server, incluso en MySQL, y ya ustedes lo tienen listo, tienen la aplicación funcionando y tienen su tabla y su modelo de datos, y viene el dueño, gerente, no sé, el empresa, sabe que ahora nosotros trabajamos de esta otra manera. O sea, hacer el cambiazo es más o menos grande. Entonces, SAP, y no solo SAP, en realidad todas, empezaron y no sé si se lo habrán pasado en algún curso de arquitectura, qué sé yo, pero hoy día está todo pensado para trabajar en memoria. Y las últimas versiones de SAP, nosotros hoy día tenemos el S4, pero en general las últimas versiones están pensadas para trabajar los datos en memoria, ¿ya? Lo que se supone que hace que el sistema sea más rápido que antes, por lo menos, ¿ya? Eh, y por lo tanto, uno entiende, si estamos trabajando en memoria, o sea, si toda la data está en memoria, obviamente que, eh, digamos, la data es almacenada en memoria, ¿ya? O sea, cuando echo a andar el sistema, no es que voy al disco, sino que los datos agarro, si yo tengo 100 gigas de información, 200 gigas de información, un tera de información, me da lo mismo, tengo que agarrar ese tera y subirlo a memoria. Y el sistema empieza a trabajar contra la memoria. Y eso hace que para grandes cantidades de información, sobre todo, ahí donde más, todas las plataformas nuevas, las que usted mire, hablando de aplicaciones funcionales, están hoy día orientadas a este tema, ¿ya? A la computación en memoria. En el tema de la computación en disco, previamente tal, ya, o sea, para cosas grandes me refiero, no aplica. Todos los software analíticos, los que son buenos, los que son rápidos, normalmente su arquitectura es trabajar en memoria. Eh, yo el que más ocupo es ClickSense, fue uno de los primeros, de hecho, que habló del tema de subir los datos a memoria. Ya, y por eso maravilló a todo el mundo en su momento, comparado con los antiguos sistemas de Business Intelligence, que eran, como decía, con base de datos, en discos, una por allá, otro servidor por allá, y salía un ojo a la cara, y la cuestión, agarraron y dijeron, no, necesitamos más memoria, nomás, y subieron toda memoria. Lo mismo hizo SAP. Se dio cuenta de eso y empezó a levantar los datos a memoria. Obviamente con los datos en memoria y se entiende que tengo que tener un servidor gigante con memoria para poder trabajar. eh, el tema de la tercera forma normal y todo eso ya no corre, ¿ya? Ellos internamente ya no trabajan de esa manera, teniendo memoria, agrupan columnas, ¿no es cierto? Que es lo que está un poquito acá, fila de columna basada en el almacenamiento, es decir, el tema de que tengo que normalizar, por así decirlo, las tablas, no. Ellos agarran y juntaron nomás, total, la cuestión aquí es rápida porque todo trabaja en memoria, ¿ya? Eh, y por lo tanto el modelo de datos en sí cada vez es más simple, ¿ya? Aquí estamos hablando de la última versión que es el S4 HANA.
Aquí dan un ratio que es 1800 veces más rápido, bueno, no sé, pero es más rápido. Sobre todo, insisto, cuando se tienen muchos datos. Y eso hace obviamente de que si es que hay algún cambio es más rápido hacer algún, si el mismo ejemplo que le decía, si la empresa se implementó así y ahora se quiere implementar así, hace que sea un poquito más rápido la implementación. Dudas con esto, ¿ya? En el fondo, ¿qué le estoy diciendo? Y quiero que se queden con esta idea que la nueva versión de SAP trabaja con computación en memoria. Eso es lo que les quiero decir. Todo eso es para decirles eso, ¿ya? Y la mayoría de los software grandes y más o menos estándares de ahora trabajan de esa manera, todos con computación en memoria. No sé si hay dudas hasta ahí. Estoy No, ahí yo no mezclando tengo conceptos. ninguna memoria, va, ninguna memoria, estoy pegado ya, Luis. Ninguna duda con Ah, respecto a eso. ya, ok. Esto lo vamos a pasar porque estos son como clientes que salieron. Ya, esto sí me interesa verlo. Vamos a poner un poco permiso. Vamos a decir así que esta es la arquitectura que tiene SAP. ¿Ya? A la izquierda aparecen como las versiones de lo que se llamaba el RP 6.0, que es el que todavía está en la mayoría de las empresas. ¿Ya? Donde está lo que yo le decía, está la aplicación. Ahí, bueno, como igual que Google, igual que Microsoft, estas empresas grandes también tienen su suite de aplicaciones, o sea, otras cositas por ahí que sirven para ciertas cosas, entonces le llaman su suite de aplicaciones, pero el sistema grande ¿ya? Que el RP, lo que les decía, hasta ese momento ellos trabajaban con cualquier base de datos, ¿ya? Y ellos tienen un runtime intermedio. La mayoría de estos software gigantes son súper propietarios, de hecho ustedes ven más o menos el avance que tiene hacia adelante, en este caso de SAP, pero la cuestión que se le ocurra, o sea, analice el ejemplo de Microsoft, o sea, por lo menos en mis tiempos. ¿Cómo se conoció Microsoft? Por el sistema operativo, después Windows. Después dijeron, pero ahora hay servidores, y sacaron los Windows NT, de hecho, primero. Después se pasaron a los Windows R. Entonces ya empezaron a agarrar aplicaciones, o sea, el sistema operativo para PC y para servidores. Y después dijeron, pero en ese tiempo, aunque ustedes no lo crean, no existía Office, sino que las planillas de cálculo, entonces había otros sistemas que se llamaban el QPro, el Loto 1, 2, 3. Vino Microsoft y dijo, saquemos Office. Y empezaron ya a agrandar más la funcionalidad de escritorio, tengo el sistema operativo, tengo el sistema operativo del servidor. Hay que me falta ahora base de datos. Y hay que empezar, sacaron SQL Server, listo. Y después, ¿qué hicieron? Y ahora los sistemas, ¿cómo desarrollan? Pero saquemos en ese tiempo Visual Basic o Visual Studio. Ahora es lo que llamamos .NET, con toda la evolución que ha tenido. Entonces tengo mi herramienta de desarrollo, tengo base de datos, tengo sistema operativo, tengo la aplicación de escritorio, la suite de aplicaciones. Y en los últimos tiempos, sigamos el ejemplo de Microsoft. ¿Qué fue lo último, entre comillas? Bueno, aparte de que se fue, empezó a sacar el Office 365 y qué sé yo, se fue a la nube. Ya, como todos iban a la nube, entonces sacó su propia nube, ya, el Azure. Entonces, de algo pequeñito empezaron a crecer, a crecer, a crecer, y hoy día son súper propietarios. Como no son tontos, ninguno de estos, ni Microsoft, ni Google, ni Amazon, ni SAP, ni nadie, obviamente ellos no dicen, no, es que usted no puede trabajar con otra cosa. Sí, puede trabajar con otra cosa, pero uno entiende que siempre lo que está hecho por ellos, para ellos, siempre va a funcionar mejor con lo que hacen ellos. Yo he visto, no sé, aplicaciones de PHP en Windows con bases de SQL Server y viceversa, .NET como SQL y otra cuestión de Linux por allá y todo lo que ustedes quieran. Pero si uno se empieza a codificar, siempre lo que es de una marca, aunque suene feo decirlo, siempre va a funcionar mejor con lo propio, ya con lo propietario. Eso es sí o sí. No son tontos, no dicen que no a lo otro, ya, pero siempre tratan de hacerlo. Entonces, por ejemplo, eh, el, el- por ejemplo, las cosas Java que uno hace, está, ¿cierto? Hay un runtime que corre, que es la máquina virtual de Java, ¿cierto? El SDK o el JVM, como usted le quiera llamar. Y lo que es .NET también, ¿cierto? Cuando salió .NET, ellos crearon su propio runtime, ¿ya? Que es el .NET, y ahora 4 puntos y tanto, qué sé yo. Bueno, todas estas cosas grandes también tienen su propio runtime. El runtime de SAP se llama SAP NetWeaver, ¿ya? SAP NetWeaver, o sea, tengo la aplicación que corre aquí y por abajo hay todo un runtime que es el que ocupa y que tiene toda la funcionalidad para soportar eso, ¿ya? Que es lo mismo cuando usted hace una aplicación en Java y obviamente no le va a correr si no levanta el,
el JVM o el Java dentro del equipo. Lo mismo para Microsoft y qué sé yo. Bueno, acá lo mismo. SAP no corre si no está corriendo NetWeaver abajo. En un servidor se entiende. Y por lo tanto, esa arquitectura fue una de las primeras que agregó cuando sacó la aplicación, a los años después sacó el NetWeaver, ¿ya? Y NetWeaver sigue existiendo ahora. NetWeaver está hecho en Java, ¿ya? Y por eso yo soy tan defensor de Java y les digo siempre, ¿no? Java es el lenguaje más estándar y todas las empresas grandes lo entienden así. Casi todas las cosas, las empresas grandes por abajo las tienen hechas en Java. No todo, pero una buena parte, ¿ya? Porque el lenguaje no tengo que vender, la cuestión es gratis más encima, así que da lo mismo, pero de verdad es el lenguaje que yo siempre propongo cuando me dice, oye, un buen lenguaje de programación, ya va, listo. Y con ese está listo. ¿Es más difícil de aprender? Sí, pero si lo aprendes, después aprender lo otro te sale mucho más fácil, que viceversa. Si aprendes un lenguaje fácil, aprender después los complicados cuesta más, ¿ya? Bueno, hasta ese tiempo SAP aguantaba cualquier base de datos. Hasta hace poco ya dijo que no. Dijo, no, ya Oracle y SQL Server, que son las más que se usaban, solamente les doy soporte hasta el 2025. Por lo tanto, ya quedan muy pocas empresas o organizaciones que no se hayan subido al carro de SAP. El mundo universitario, el mundo educacional es como uno de los últimos, ¿ya? Porque suena raro, que se está empezando a subir. O sea, la Chile ya están empezando a implementar SAP, la Católica que tenía Oracle quiere cambiar, y así un montón. ¿Ya? Y hay otras privadas que ya tienen SAP, en fin. En los otros rubros, las otras industrias, ya SAP está hace rato. Pero, ¿cuáles son la gran mayoría de los proyectos que se están encontrando hoy día de SAP? Es la migración, es decir, pasar de este mundo, porque ellos tienen un SAP con SQL Server, con Oracle, con lo que sea, a pasarse al tiro a este, ¿ya? Y aquí obviamente hubo una evolución entre medio, después sacaron, como le digo, HANA, ¿ya? Y ahora, como le digo, tenían su obligación, tenían su runtime, tenían su base de datos, después agrandaron HANA, o sea, agrandaron la aplicación como tal, que corre, y en el fondo empezaron a sacar, eh, ¿cómo se llama? Se me ocurrió se me había muerto el mouse. Empezaron a agrandar todo lo que son la suite de aplicaciones y ya hoy día cada vez es mucho más grande y cada vez incorporan más cosas y es lo que hacen todos. O sea, ustedes van a Google y lo mismo. Google, ¿cómo empezó? Como el buscador. Y Google ahora, ¿qué tiene? Entre comillas, tiene el sitio operativo que lo compró, que es el de Android, principalmente para ellos se fueron más para las aplicaciones móviles. Eh, tiene, tiene su propia base de datos, que la dan gratis, de hecho. ¿Ya? Tiene su propia suite de aplicaciones, que no le ha ganado a Office, pero está ahí, que sirve. ¿Ya? Y todo, y hacia abajo también. Tiene su propia nube también, ya que obviamente es la de Google, ¿ya? Es lo mismo que hizo Microsoft. Y si uno se va al otro lado, Amazon, ya listo, Amazon como partido, como data center. Ya que dijeron después, pongámoslo como nube. Al final, usted sabe bien que las nubes son al final una playa de data centers ¿no? Tirados por todos lados. Eh, y Amazon que después sacamos unas herramientas de desarrollo por ahí, y después sacamos una base de datos por acá, y todas tratan de hacer lo mismo. Todas estas empresas grandes hacen lo mismo. ¿Ya? Bueno, quizás no es la excepción. Eh, y, y bueno, y el tema de las versiones también lo estandarizaron. Si usted se fija, el tema de las versiones, ahí está hablando del año o mes. ¿Ya? El año, ahí por ejemplo está la versión de noviembre de 2015, octubre de 2016, septiembre de 2017, septiembre de 2018 y creo que la última es de octubre de 2019. O sea, 19-10. Eh, que más o menos también una forma en que han ido ordenándose, ya no está tanto el tema de la versión 2.0, 3.0, incluso ni siquiera por años, sino que lo van haciendo como de esa manera. O sea, usted, disculpe, baja el Eclipse, por ejemplo, y tiene la misma forma de versionarse actualmente. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿Qué me interesa que se queden de esto? Es que SAP tiene toda una arquitectura y cuando uno está en una empresa normalmente dice, o sea, podría ocupar SAP, bueno, ya no lo puedo ocupar con otra base de datos, sí o sí lo tengo que ocupar con esto. La pregunta que hasta ahora me puede hacer, ¿la puedo implementar en cualquier servidor? ¿Ya? Sí, no. A esta altura ya no. O sea, porque SAP certifica qué servidores se pueden ocupar. Eh, y obviamente ellos se tratan de que uno use la nube, que ellos también tienen su propia nube, se llama SAP HEC, con HS. Así como Microsoft sacó la suya, Google tiene la suya, Amazon tiene la suya, Oracle también tiene la suya. Bueno, SAP también tiene su nube.
lo que pocos saben es que todavía lo que hace SAP es subarrendarle a Amazon y a Google y a Microsoft. Pero eso es otro tema. Eh, y estos gigantes cada vez hacen más eso. Por eso cuando uno dice el desarrollo, sí, a mí me gusta el desarrollo, pero el desarrollo tiene que ser para cosas innovadoras. O sea, las cosas no innovadoras, las cosas como obvias, casi estos sistemas ya las traen. Entonces, si yo quiero hacer aplicaciones móviles, una aplicación web, qué sé yo, tiene que ser algo como súper de nicho y eso da valor, o algo que todavía no esté cubierto. ¿Dudas con esto? Esto puede sonar medio feo, pero en el fondo es la arquitectura que tiene el sistema. ¿Ya? Dicho de otra manera, tiene todo el mundo de las aplicaciones, tiene un runtime que se llama SAP NetWeaver y tiene la base de datos que es SAP HANA. ¿Ya? Tiene una base de datos propia en el fondo y que es en memoria. Con eso me interesa que nos podamos quedar con respecto a la arquitectura. ¿Dudas con eso? No, no, no. ¿No? Esta es la arquitectura de Fiori, también lo vamos a ver después. Fiori es la parte web, por decirlo así, y es la parte mobile para SAP. ¿Ya? No voy a entrar mucho en detalle porque yo creo que lo voy a enredar más, pero aunque no lo crean, si bien es cierto, y le dicen, sí, no, es que esto tiene HTML5 con Java, sí, en la parte del frontend, pero por abajo sigue corriendo un servidor abajo, ¿ya? Por si acaso. Y obviamente por abajo hay una base de datos, una base de datos HANA, perdón, y qué sé yo. ¿Ya? Entonces le pusieron una cara bonita nomás que de web y mobile y con responsivo y todo el tema, pero por abajo sigue corriendo el mismo sistema. ¿Ya? Ya. Para ir finalizando, para no marearlas tanto, hay un concepto que yo se lo voy a recalcar harto. Todas estas empresas grandes, Google, Microsoft, no sé, las que sean, son tan propietarias, son tan grandes que no solamente tratan de abarcar como toda la pirámide de capas de aplicación, por así decirlo, sino que incluso tratan de estandarizar las metodologías para poder implementar sus soluciones. O sea, hasta ese nivel llegan, ¿ya? Porque nosotros, claro, en desarrollo decimos, no, yo ocupo Ágil, ocupo Canvas o lo que sea, o Ágil como tan, cualquiera. ¿Ya? Pero eso es para desarrollar. Pero estas arquitecturas propietarias gigantes, todas, siempre tienen su propia metodología de implementación. ¿Ya? Hasta hace muy poco la metodología de SAP se llamaba ASAP, que en el fondo significa Accelerated SAP, o sea, SAP acelerado, es un nombre comercial. Que si ustedes se fijan, estoy mirando, me sale más fácil mirarla acá. Está la preparación del proyecto, los planos empresariales, la realización, la preparación final y la entrada en producción. Que si ustedes se fijan es prácticamente lo mismo que la metodología en cascada antigua de desarrollo de software, ¿ya? Que era levantamiento, desarrollo, el deploy, qué sé yo. Aquí más o menos se ven algunas cosas que se hacen en cada una de las etapas. Aquí preparación del proyecto, esa es que la hagan, quiénes son los que van a trabajar y qué sé yo, organizar. Los planes empresariales ya es el levantamiento, lo que nosotros en desarrollo diríamos el levantamiento de requerimientos, pues, así bien, bien somero. Después viene la parte de configuración, ellos incluso le llaman más configurar que desarrollar. Y la parte de las pruebas, va toda la realización. Y la preparación final, ya es cuando ya está todo más o menos seteado y hay que empezar ya a difundírselo a los usuarios. Y ahí una de las pegas fuertes es capacitar. Y después ya la entrada en producción y ya la operación. Eso se usaba hasta hace poco. Y ahora, como empezó a salir el tema ágil, SAP no quiso quedar atrás y sacó otra metodología que se llama Active SAP, que está basada en la metodología ágil, pero está basada, no es lo mismo. Bueno, uno al verla no es lo mismo. Ellos dicen, no, si estamos basados en metodología ágil y qué sé yo, pero en realidad al final del día es algo parecido a eso. ¿Ya? E insisto nuevamente, yo quiero que se queden con este concepto. Todas estas empresas grandes siempre tienen sus propias metodologías de implementación. ¿Ya? Eh, si uno trata, porque seguro ustedes vieron en algún curso en ingeniería de software, no sé, las metodologías ágiles o qué sé yo, sí, eso sirve para desarrollar. Pero estas cosas que ya vienen hechas y que ya hay que implementarlas, normalmente tienen su propia metodología, y sus propios checklists y todas sus propias cosas. Entonces, en el caso del ActiveSAP, eh, se basa principalmente en que ellos trabajan con un SAP que ya más o menos viene listo, ¿ya?
y está la etapa, bueno, la etapa de preparación es lo mismo que es como la etapa de preproyecto, ¿ya? Que la GAN, que el equipo que va a trabajar y qué sé yo, ¿ya? Después la exploración es decir, mire, a los usuarios y a todas las personas sirve, este es SAP. Entonces, y le empiezan a mostrar para los distintos procesos. El proceso de compra en SAP se hace así, 1, 2, 3, 4, listo. Ah, ya, y aquí hay una palabra, close gaps. ¿Alguien sabe lo que son los gaps en informática o en aplicaciones? ¿Les suena? ¿No les suena? Está A mí relacionado con los no, no me controles. suena. Está relacionado con el concepto del control de cambio. Los gaps son las cosas que tiene un sistema, estamos ahí ya empecemos a hablar de sistema, y acá está lo que yo quiero de ese sistema. Entonces el sistema me hace A, B, C, y yo quiero que el sistema me haga B, C, D. Entonces mi gaps, ¿cuál sería? D, por decirlo de alguna manera. O sea, el sistema me dice que esto se trabaja de esta manera y funciona así, A, B, C, pero resulta que yo, aparte de ese A, B, C, que lo encuentro bueno, pero también quiero un reporte. Ah, no, el sistema no tiene un reporte. Listo. Entonces mi gaps es el reporte, es lo que me falta. Gaps, la traducción es brecha, por decirlo de alguna manera. Ya, es lo que me falta para que satisfaga la mayoría, si es que no todo mi requerimiento. ¿Ya? Eso es gaps, en el concepto. Entonces ustedes se van a topar, no, es que yo, a lo mejor ustedes mismos hicieron una aplicación y la van a salir a vender. Y alguien le puede decir, ya sí, pero es que está buena la aplicación, pero a mí me gustaría que hiciera esto, 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 otro. Ya, eso, esto, otro, que ustedes no lo tienen, esos son los gaps o las brechas. ¿Ya? Entonces, en esta etapa en SAP se define la brecha, es decir, ok, SAP trae esto, pero usted quiere esto otro, ya, ¿cómo vamos a atacar esa brecha? Y la realización, que está la configuración, la migración de datos, que es súper importante, y las pruebas, ¿ya? Díganme qué tipo de pruebas ustedes conocen. Pruebas de aplicaciones me refiero, porque aquí hay que ser varias en la metodología. Yo conozco, por ejemplo, la prueba en base a los requerimientos, el tema de la ¿Ya? documentación, el tema de ver si es que hay algún tipo de cuello de botella en el sistema. ¿Ya? Eh, no recuerdo otra en este momento. ¿Ya? A ver, lo voy a escribir. Voy a orientar más las que normalmente se usan para SAP, que como dice usted, hay un montón de pruebas, pero a ver si la puedo. No, esto no es parte del curso, pero porque es más parte como de ingeniería de software, pero prueba de estrés o capacidad, como usted dijo, de seguridad y me voy a faltar, me suena que seguridad, estrés integral, unitaria. Eh, ah, esta nunca se hace y uno siempre la debería hacer. Regresión o regresiva. Prueba unitaria. Prueba unitaria, no sé si a alguien le suena. ¿Qué podría ser? Cuando se hace una prueba de un componente en específico de un sistema o una funcionalidad en específica. Exactamente, eso es la prueba unitaria. Normalmente, o sea, yo que desarrollo, yo que hago una configuración, normalmente yo por defecto hago una prueba unitaria. O sea, yo si hago algo, lo primero que tiendo a hacer es prueba unitaria y lo hago yo. Listo. Pero aparte, en SAP sí o sí, y en lo normal que hay que hacer, la idea es que el usuario también haga pruebas unitarias. Y son todas ordenadas y SAP tiene toda una metodología para eso y un montón de cosas. Si eso es la prueba unitaria, ¿qué sería la prueba integral? La manera en que interactúan todos esos componentes unitarios para formar el sistema. Ya, muy bien. Entonces, la prueba integral ya es no probar componente por componente, sino que probar todo el flujo. O sea, por ejemplo, en un flujo de compra donde yo tengo la petición, no hablemos más fácil, una aplicación de venta en el celular, que yo tengo hago la solicitud, después confirmo, después pago y después me llega el aviso de confirmación. Entonces, como decíamos, prueba unitaria, probar cada uno de esas ventanitas, por así decirlo, y la prueba integral es probar todo el flujo completo. La prueba de estrés, como decía adelante el compañero, es probar el cuello de botella o, como decía un gerente amigo, que no se vaya de espalda el sistema. ¿Ya? O sea,
ya sea desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de la aplicación, como también más a bajo nivel, a nivel de servidores, base de datos, y qué sé yo. Prueba de seguridad también, de que estén los roles bien establecidos y todo el tema. La prueba de regresión. Esta es una de las más importantes y que nunca se hace. ¿A alguien le suena? Pruebas regresivas también se llaman. No sé si estará correcto, pero tiene que ver con las diferentes modificaciones que tal vez se han realizado. Sí, correcto, correcto, exactamente. Y eso tiene mucho que ver con, yo le hago una modificación al sistema y ok, ¿cuál es la inercia, por así decirlo, tanto de uno, el que desarrolla o el que configuró, en este caso en SAP, y del usuario también? Pruebo justamente el cambio, pero se me olvida de que ese cambio pudo haber afectado otras cosas. ¿Ya? Entonces, eh, esas son las pruebas de regresión. Casi nunca se hacen, o sea, es muy raro, uno siempre anda apurado, los cambios siempre se necesitan para ayer y todo el tema. Lo ideal, cuando uno ya tiene un sistema grande y que cubre varias empresas, además, normalmente SAP está implementado en empresas que tienen grupos de empresas, tienen 30, 20, 40 empresas. Yo he conocido grupos de empresas que tienen hasta 80 empresas y el mismo sistema las maneja todas. Entonces, viene una empresa, me pide un requerimiento de un flujo específico, hago, lo cambio, listo, pero eso lo tengo que probar para las otras. ¿Ya? Esas son las pruebas de regresión. Ese concepto no es fácil venderlo, porque ocupa tiempo. ¿Ya? O sea, pues, me te estoy pidiendo que me agregue un IF, una validación, no me pide. Sí, pero es que tengo que probar que para esta otra empresa no afecte. Hablemos de la universidad para que ustedes lo entiendan mejor, que si para los niches funciona de esta manera, para San Miguel funciona de esta otra manera y no se haya visto afectado. Esas son las pruebas de regresión. Eh, y después el deploy, que es como el deploy como en todos lados, que en el fondo ya pasar a producción. Esta es la definición, pero ya más o menos lo vimos. Eh, y esto es lo último y quiero que se vayan quedando con esto. ¿Qué no es SAP? SAP no es una herramienta de programación, se entiende, aunque lo incluye, pero no está pensado para programar. O sea, igual hay programadores en SAP, ¿ya? Con programadores que digamos son programadores que se dedican a programar en SAP, pero no es lo ideal, no es lo que propone el sistema, no es lo que les gusta, no es la buena práctica, ¿ya? La idea es que si hay que hacer programación sea como súper específica. Lo ideal es que casi siempre se configure, ¿ya? Y eso es lo que se propone y esa es la buena práctica. Eh, by the way, como dice un amigo, los programadores en SAP son los que menos ganan. Los que más ganan son los consultores funcionales, los que agarran el flujo de una empresa y lo meten al sistema a través de configuraciones. ¿Ya? No es un paquete cerrado, y esa es la gran diferencia. Y uno dice, pero ¿por qué tengo que gastar tanta plata en SAP si me podría comprar Softland o Nubox? ¿Ya? Nubox y Softland son paquetes cerrados. O sea, obviamente yo a Nubox no le... Nubox viene así, Softland viene así. Es que me gustaría que fuera de otra manera, ni a palo lo van a hacer. O sea, ellos no lo van a hacer. Son paquetes estándar. Podrían hacer una cosa muy chica y si lo hacen van a cobrar un ojo en la cara. Eh, Estos sistemas, Oracle y SAP, hablemos de SAP en este caso, no, son sistemas abiertos y son sistemas que son parametrizables como lo dijimos delante. A esta altura ya no es un sistema para grandes empresas, está en medianas empresas, y antiguamente sí, uno siempre le tiene miedo, que dice, no, es que en varias empresas ha fallado y la implementación falla, qué sé yo. Eso normalmente pasaba antes, al inicio, cuando no había mucha experticia. Hoy día hay mucha gente que implementa SAP, los proyectos, si bien es cierto, tienen un riesgo, pero no es menor. Antiguamente sí hay ejemplos, estoy hablando antiguamente 15, 20 años atrás, que se trataron de implementar y que no funcionó. Aquí en Chile el caso más conocido en su momento fue el Mercurio. El Mercurio, como el año 2000, pongamos el año 2000, no me acuerdo exactamente, trató de implementar SAP siendo una de las primeras y el mundo periodístico era como tan particular que no anduvo, ¿no? Y se gastaron una montonera de plata y qué sé yo. ¿Ya? Eh, yo sé que, por ejemplo, a los años después también el que tuvo una falla, aunque después igual lo terminaron implementando, fue el Banco de Chile. También intentaron implementar, un poco trataron de abarcar las cosas más como del core del negocio, de la banca en sí, y ahí se fueron a negro y no había mucha experiencia en esa parte. Pero hoy día no, hoy día implementar SAP no es un riesgo y cuando uno ha visto a veces falla, eh, uno la analiza la falla y dice, "No, ¿cómo se te ocurre hacer esta cuestión?" O sea, como que caen de perogrullo.
pero hoy día ya el tema del riesgo es menor. No sigue siendo caro, pero no es el riesgo de implementación no es tan alto. ¿Ya? Que algo que siempre se tenía miedo y que fallaba y que uno se gasta una montón de plata y después no funciona. Eso ya a esta altura ya no es así. ¿Ya? Eso, no los molesto más por hoy día. Ya nos pasamos un poquitito, parece. Duda, consulta. Ya en la clase del juego vamos a ver ya temas ya específicos y conceptos que me interesa que se manejen bien. ¿Ya? Esto era solamente una duda, consulta. ¿Profe? ¿Sí? Entonces acá en el curso lo que vamos a hacer va a ser tipo, como a qué vamos a estar más orientados, ¿a hacer una introducción a todo el perfil SAP o vamos a ser como consultores funcionales o consultor técnico? ¿Qué O tipo sea, de, para qué o lado sea, estamos más o sea, orientados? este es un curso de introducción, o sea, no es un curso de consultoría, porque un curso de consultoría ya Ya. de partida ya tiene que ser, hay que tener cierta experiencia y ese tipo de cosas, pero aparte es un poquito más complejo. Pero sí vamos a tratar de ver los dos mundos, ver el mundo funcional y el mundo técnico, ¿ya? Como le Ah, decía, ya desde octubre prácticamente en adelante, la idea ya es ver más práctico y ya como le decía, estoy en la duda todavía si empezar por los temas más técnicos o los temas más funcionales. La teoría dice que debería partir por los temas más funcionales, ¿ya? Que es donde se orienta realmente el sistema. Pero nosotros somos técnicos, entonces en el plan del curso quedó plasmado primero la parte técnica, si mal no me acuerdo. Todavía no me acuerdo ya, tendría que revisar. Pero vamos a tratar de ver los dos mundos, como una introducción. El curso se llama Introducción al ORP. Ustedes todavía no salen de la U, o sea, igual yo sé que hay conceptos que marean un poco, hay muchos conceptos que son de empresa, de negocio, entonces ahí se pueden marear un poco, entonces, pero sí la idea es introducirlo. Mi idea, por lo menos, es introducirlo en los dos mundos. Ya, que si alguien, cuando ustedes vayan a trabajar y esa empresa tiene SAP, o si le toca trabajar con SAP, bien, pero si le toca trabajar con otras cosas que interactúan con SAP, sepan de qué están hablando. Ya, sepa cuando les dicen, es que tengo que hacer una carga de datos. ¿Qué significa una carga de datos? Es que tengo que modificar los roles y perfiles de los usuarios para que esto funcione. ¿Qué significa eso? Obviamente tengo que hacer un reporte abajo. ¿Ya? ¿Qué significa hacer un reporte abajo? Que eso más o menos lo tengan claro. Y desde el punto de vista funcional también. Es que ese flujo lo tengo que configurar. ¿Qué significa configurar? Ya, eso también lo vamos a tratar de ir tocando. ¿Ya? Eso, ok, eso. profe. ¿Mm? Ok, profe, nos vemos entonces Nos el vemos. jueves. Ya, Nos que esté vemos, bien. profe, que esté bien. Que esté bien igual. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Chau, chau. chao. Hasta luego. Hasta luego.